Camino a la U, el trabajo o el cole, o simplemente aún en casa. El parche de la mañana en Real 101.5 FM. Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando el parche de la mañana y hoy, María, como todos los lunes, nosotros felices de tener nuestros invitados aquí en estudio y además de eso, de tener la posibilidad de hablar con ellos, de conversar, de contar qué está pasando a nivel de cultura, entretenimiento y diversión en los jóvenes de Sabaneta, y no solamente los jóvenes, sino todas las personas que tengan espíritu joven, personas que de pronto, a pesar de que van pasando los años, siguen con esa alegría y esa energía para transmitir, para convocar, para contar. Seba, buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo vas? Llega el colectivo Giku al parche de la mañana. ¿Qué de paso? ¿Qué hizo en Semana Santa? Decime qué hora. Yo hoy tengo una polémica que estaba discutiendo con mis compañeros de mesa, y es que yo digo que que la Semana Santa debería ser un solo día, un día santo, el Viernes Santo, y de resto producir, porque es que yo todo, en las historias de mi celular, todo el mundo estaba paseando. Entonces hagamos una semana de paseo y todo el mundo pasear. A él le dio fue rabia. Está pero indignado que porque hubo gente que salió a pasear y él no. No, lo peor es que estoy de acuerdo con eso. Ay, no, pero ¿por qué? 3-0, amiga. ¿Qué hiciste la semana anterior? En la semana anterior, de parte del colectivo, fue desarrollar una idea, una propuesta, ya que en la mesa metropolitana y en reuniones con la plataforma, pues sí. ¿Cuánta gente no se accidentó por atrapar esos Pokémones? Te doy la verdad que tú atrapabas Pokémones. No, pero se acompañaba a mis amiguitos a atraparlos. ¿Sí? Entonces se iban por unos lugares todos misteriosos porque esos Pokémon estaban en lugares que uno decía, ¿qué? En edificios abandonados. De hecho, con base a eso estamos viendo el tema de la seguridad, porque un caso que pasó también con ese tipo de juegos era que no sé de qué manera colocaban que había, tomando el ejemplo, había un Pokémon en X localidad, la gente iba y acababa perdiendo para absolutamente todas, hasta celulares, llaves, un poco de cosas. Porque, Sí. porque los acababan era atracando. Estamos en vivo a través de 101.5 FM en Real, también a través de realfm.com.co, Facebook, Twitch, a esta hora en vivo para presentar nuestro invitado del día, que trae una historia de esas que a mí me gustan compartir, que nos gusta compartir aquí en Real. Se trata de Emilio Alberto Restrepo Baena, médico colombiano, posgraduado en ginecobstetricia y laparoscopia, especialista en literatura comparada y aspirante a magíster en literatura. Emilio, bienvenido al parche de la mañana. ¿Cómo está, mi señor? Bienvenido. Compañero, un ¿Qué placer más? estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y a mí lo primero, y esta es una pregunta cliché, Emilio, ¿cómo un ginecobstetra termina siendo literatura? No, eso es un azar de la naturaleza, eso es una falla del gen. Eso si yo hubiera sido ingeniero, si yo hubiera sido abogado o arquitecto, hubiera terminado en literatura. Por una obsesión, por unas ganas de contar, de narrar. Porque lo primero antes de ser médico que me pasó a mí era la necesidad de contar historias, oír historias, escuchar historias y narrar historias a partir de la tradición de mi familia y a partir de la tradición del barrio. Yo vengo de un barrio, traten de entenderme, años 60, 70. ¿De cuál barrio? Belén. Belén. ¿Pero y cuál Belén? Granada. Belén, Granada. Belén, Granada queda a la vuelta del Colegio San Juan Bosco o a la vuelta del Éxito hoy en día. Sí. En esa época era... La 76. La mía era la 74. Ok. O sea, 2 cuadras de la 76 con la 27. Era un barrio muy apacible donde realmente no había nada que hacer. Lo único que había que hacer era jugar, hacer daños, tirar piedra y conversar. Sí. Eso hicimos los niños de mi generación porque no teníamos otras opciones. Ahorita ustedes están haciendo propuestas de cómo encaratar a los pelados y a los muchachos para que hagan cosas dinámicas. A nosotros, los papás estaban enloquecidos con nosotros porque éramos demasiado dinámicos. Eran niños
con la energía no canalizada, llenos de ganas, que teníamos que jugar, hacer maldades y conversar, no había más. No había televisión, la televisión empezaba a las 5 de la tarde, Se terminaba a las se 7, te daba a las 8. 10 con una novela de esas malas de los años 60, 70. Y entonces las opciones eran mínimas, las opciones eran conversar, leer o estudiar, o jugar fútbol, partidos de esos de 4 y 5 horas quebrando vidrios en la cuadra. en la cuadra y exponiendo eso que lo pisara un bus de la 72 a uno. Nosotros teníamos que mover la arquería para que pasara el bus de la 72, en mi cuadra, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Desarrollamos una oralidad, desarrollamos una forma de matar el tiempo a través de las historias, alimentado por un teatro de barrio también. Nosotros teníamos un teatro de esos de reestrenos. Pero en la cuadra. A la vuelta en el parque. En el Parque Belén. En el Parque Belén, en el pleno Parque Belén, donde hoy quedaba en Colombia, quedaba el Teatro Mariscal. Ya. Era un teatro fundado en los años 50, se derrumbó en los años 70 porque lo compró, en esa época era Conavi, Sí. y lo compraron para hacer una entidad bancaria, pero ese teatro fue el que nos dañó la conciencia a nosotros, ¿Por qué? porque nosotros, las mamás buscando que uno no se juntara con los marihuaneros, Sí. que en la esquina una institución eran los marihuaneros. Eran En los, ese tiempo, estamos hablando de que los bareteros existen desde la Los Biblia, hermano. bareteros. Desde la Biblia. Barba Jacob, cuando no habíamos nacido ni el presidente de Colombia, ya estaba tirando vareta ¿Cómo le y parece? buscando muchachitos. Ah, fue Ay, Dios madre. mío. Barba Jacob, el gran poeta colombiano, el más grande poeta colombiano de la historia. Entonces la vareta siempre ha acompañado y ha sido recreativa. En el barrio, Oiga, recreativa. sí, recreativo. la vareta hoy se descubrió el uso medicinal, pero toda la Oiga, vida ha oiga. sido recreativa. Horario familiar, nos están escuchando niños. Ah, pero creo que eso es un tema ya No, eso se transparente. sabe, eso se sabe. Los Sí, pelados sí. a los 12 años ya la han dejado. Ah, Ya, eso es parte ya no se me preocupa mucho. jubilaron. Estamos Ya dan hablando. consejos a los, no se metan Entonces, en eso. esa época, para no torear mucho los marihuaneros de la esquina, que eran los muchachos que habían optado por el ocio, nosotros estábamos dedicados al estudio, éramos pelados estudiantes de clase media, ¿Qué colegio estudiaste? en la escuela Céspedes, que era un colegio del gobierno, y después en el Marco Fidel, Ok. y después ya... Ahí en estudié- Belén. No, en la Céspedes en Belén, Sí. el Marco Fidel, el de toda la vida en el estadio, Sí, señor. en el estadio. Estamos hablando con Emilio Alberto Restrepo, que viene a contarnos historias, cuentos y sobre toda ¿cómo se dice? Toda su obra, todo su arte. Y entonces, usted creció tirando piedra, jugando fútbol y viendo a los marihuaneros de la esquina. No, es real. Entonces las mamás veían que en la esquina había una amenaza demasiado atractiva, porque los marihuaneros eran muy buenos conversadores. ¿Qué hacen unos muchachos todo el día hablando en una esquina? Hablar y echar carreta, inventarse mentiras, No, tener romances imaginarios, tener aventuras inconmensurables con robos inventados, con idas a países que no existían. Entonces uno realmente quería ser como ellos. La gran ambición de mi vida era ser marihuanero. Yo quería ser como ellos, porque es que tenían un mundo absolutamente rico en experiencias. Después descubrimos que eran irreales y eran fantasmagóricas y eran delirantes. Pero entonces las mamás, ¿qué hacían con uno? La represión. Se me entra a las 8, me hace el favor. O la distracción. Entonces, vea, tenga estos 5 centavos que valía la entrada al Mariscal, al teatro, y nos íbamos para el Teatro Mariscal a alimentar la imaginación, porque el Teatro Mariscal era un teatro sin criterio, era un teatro de reestrenos, o sea, películas viejas donde sin ningún criterio mezclaban los luchadores mexicanos con los cantantes argentinos, con la pornografía sueca, con los pistoleros italianos y los Americanos. y los americanos. Acuérdense que hay 2 tipos de Sí. pistoleros. Y con los grandes clásicos del cine. Usted ya no tenía ningún problema en ir a ver a Fellini en una película que llamaba El 8,5, en doble, porque eran dobletes, con una película de pistoleros que se llama Espíritu Santo, te quiero ver muerto. Donde Recordar daban la primera película que viste en el teatro. El Mártir del Calvario. El Mártir del Calvario la vi miércoles, jueves y Viernes Santo. ¿Cuánto valía la entrada? Pues como 5 centavos, pero en Semana Santa lo subían a 10. Porque ¿Y quién patrocinaba eso? no, mi mamá, que me alcahueta, mi mamá, mi papá, pues nosotros nos mandaban, yo era un niño. ¿Cuántos hermanos tenés vos? Somos 3, yo era el mayor. Entonces la mamá nos mandaba, ella nos llevaba a unas películas bobas de la época, a ver a unos humoristas muy malos que hoy no se los aguanta nadie, no hacen reír a nadie, Viruta y Capulina. Ush. Y en esa época era lo más charro del mundo para ir a reírse con dolor de estómago. Pero lo importante era lo que había detrás de ir a cine. Ir a cine era ver una película mala. En No era- blanco y negro. No, también en color. ¿Se ve en claro, color? lógico, claro. Es que el cine a color llegó en los años 40.
Estamos hablando de los años 60, 70. Sí. Entonces nosotros nos alimentamos de las películas mexicanas, también en blanco y negro, por supuesto. Yo me veía películas viejas de Jorge Negrete, el cantante, Negrete. y Pedro Infante, También. que eran grandísimos charros mexicanos, los cantantes. Pero después llegaron los humoristas, que eran Cantinflas, que tiene muchas en blanco y negro y tiene otras en colores. Viruta y Capulín, había un mago que llamaba Tintán, bailarín del diablo. Tintán, hermano de Ramón Valdés. Hermano de Ramón Valdés, don Ramón de Chespirito. Eran los hermanos Valdés. El más famoso era Tintán, que era el jefe, era el capo. El duro. Era el duro, él era el artista mejor pagado del cine mexicano. Bailaba, cantaba, era humorista y era un Don Juan. Tenía varios hermanos, a Germán el Loco Valdés, que es el papá de Cristian Castro, el cantante. Ah, sí, señor. Y a este muchacho Ramón Valdés, que después se volvió una superestrella de la televisión con el Chavo, porque él en realidad era un segundón, siempre acompañando las aventuras de Tintán. Nosotros nos vimos todo eso cuando no se usaba. Entonces nosotros nos íbamos para allá, veíamos una película de romanos, veíamos películas de pistoleros, y la primera película era El Mártir del Calvario, que era un programa de Semana Santa entero. Si ustedes se dedican a pasear, como decía Sebas ahorita, en esa época A mí también me tocó. En esa época era ir a llorar y a hincharse los ojos con El Mártir del Calvario. Uno entraba a la primera función de las 11 de la mañana, se hacía el bobo por allá en una banquita y se quedaba para volverla a ver. Y llevaba pollo. O se escondía detrás de una... No, en esa época no vendían pollo como ahora. No, el pollo... había un tiro que decía, uy, ¿quién pidió pollo? Porque el pollo era una comida de lujo. Me dio cuenta como que se hubiera sido hace muchísimo tiempo. Haceme cuenta, estoy hablando en el 74-75. En el 74-75. ¿Y usted pasa del colegio a la universidad a cuál? Yo pasé a la de Antioquia a estudiar medicina, pero como en esa época había tanto paro, entonces mi mamá y yo consideramos que no valía la pena esperar 2 años. Entonces me presenté a Bolivariana y pasé también de una Bolivariana porque yo tenía muy buen IFES. Entonces pasé a Bolivariana. ¿Cuánto sacaste en el ICFES? En esa época 3.58. Uy, ese man es de los duros. Fue el mejor puntaje del salón, del colegio. Pasaste a Bolivariana. O sea, pasé a la de Antioquia y pasé a Bolivariana, pero por no esperar 2 años me metí a Bolivariana. Y allá dije, después me paso, y nunca me pasé. Terminé, le cogí un cariño absoluto a la medicina, me pegué una encarretada de esas, porque es que estudiar medicina es como leer novelas. Estudiar la fisiología de un infarto, eso es una película de acción. Estudiar cómo las defensas atacan al cáncer, eso es una película de guerra. Eso es una cosa maravillosa. Entonces yo me encarreté con la medicina. ¿Y tenías el chip de la escritura, de... Sí. Tal vez, no sé. Si pero lo primero fue la narratología. ¿Cuentería o no? No cuentería formal, pero sí hablar M en el barrio. Ya, okay. Hablar caspa, conversar por conversar. Yo le contaba a los compañeros, por ejemplo, a Andrés le conté el otro día que ojalá hubiera existido un trabajo que se llamaba contador de películas, porque yo me hubiera graduado en contador de películas. Y estuvieras pero goleando, estuvieras nadando en plata. No, porque uno veía una película que duraba 1 hora y media y después llegaba y se la contaba a los compañeros, le hacían ronda, le daban una cervecita, un cigarrillo al escondido y se demoraba 3 horas contándole y todos los días las contaba distinto. Le metía cosas de otras películas, la alimentaba con la imaginación y eso se volvía. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Escuchar historias y contar historias. Entonces, antes que la literatura escrita, sí, llegó la narración oral y llegó la literatura leída. Porque si a nosotros nos entraban a las 8 de la noche y éramos niños energéticos, con una mamá y un papá preocupados por la lectura, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, mijo, puede leer hasta las 9 y a las 9 me apaga la luz. Entonces usted todos los días leía los libros de la época. Y lea. Yo me leí El Padrino de Mario Puzo, el que con el que hizo la película. Me leí Marathon Man, me leí Tarzán, pues lo que leíamos siempre, y sobre todo las revistas de caricaturas. Porque en el Parque Belén había un intercambio todos los domingos de revistas. Entonces usted llevaba unas y lo cambiaba por otras. Y le tocaba encimar cualquier cosa. ¿Y dónde compraban las revistas, Emilio? En Belén, te estoy contando que... Sí, pero... en los kioscos. ¿Y dónde eran esos kioscos? Ahí también en Belén. En la de 76, donde hoy queda El Éxito, había el kiosco de Doña Margarita, que se mantenía actualizado con las revistas de Condorito, las revistas de Walt Disney, que eran maravillosas. Las aventuras del ratón Mickey Mouse, pero no bobeando papeladitos, sino aventuras. Sí. Aventuras en el Cusco, aventuras en el Himalaya, como distorsionamiento de las grandes epopeyas de los libros de acción, de Julio Verne y de todo eso, el ratón Mickey,
y Tribilín eran los berriondos para meterse en esas aventuras. Entonces a nosotros nos encantaban. Entonces uno compraba la revista y como estaba nueva, iba y la cambiaba el fin de semana por 2 viejas del Llanero Solitario o de Tarzán. Y se mantenía uno en un intercambio permanente. Entonces había mucho que leer y el círculo de lectores fue fundamental para nosotros. Háblame de música. ¿Con qué música creciste? Decime como 1 o 2. No, le puedo decir 200 porque estoy haciendo un libro, pregúntele a Andrés, estoy haciendo un libro que da cuenta de la memoria musical de mi época de juventud. En Medellín, En mi barrio. en Belén. Respondo por mi barrio. Dígame una canción que haga parte de ese playlist. Le voy a decir 3 de rock, que fueron las pues. más importantes. Escalera al cielo, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Sí. Después Bohemian Rhapsody de Queen, que nos tocó cuando salieron. A mí me tocó cuando en Colombia mostraron en un programa que se llamaba Midnight Special Bohemian Rhapsody, el video. Eso explotó en la cabeza y nos íbamos a enloquecer de la emoción porque había un locutor que era Armando Plata Camacho. Sí. Y Armando Plata nos mostró la primera vez un jueves a las 10:30 de la noche el video de Bohemian Rhapsody. Y al otro día, en esa época, no había mensaje ni había correo electrónico. Yo mandé telegrama al canal Caracol. Para que lo programaran. Para que la volvieran a poner, porque estamos viendo una cosa que era imposible. No existía la cultura del video y a nosotros nos tocó que eso llegara y nos explotara en la cabeza. ¿Estamos hablando de qué año? 76, 77. Cuando llegó y explotó, la canción es del 75, pero Sí. cuando el video llegó a Colombia, a nosotros nos explotó. Y entonces yo creo que todos los niños de Colombia que vimos eso, mandamos telegramas y cartas. Y en la semana siguiente, el programa entero fue Bohemian Rhapsody. La volvían a poner, y yo llegué a llorar. Con Bohemian Rhapsody. No, es que eso era imposible ver eso. Ver esos peludos. Sí. Cantando primero balada, después cantando ópera, después cantando rock pesado. Eso era una locura, no estábamos preparados para eso. Entonces yo descubrí que el rock era una alternativa absolutamente creativa para meterse por el lado de la música. Y también estaba Angel de los Rolling Stones, era un himno de la época. También estaba Más que un sentimiento de Boston. O sea, estamos hablando de grandes canciones del rock. Pero paralelamente estaba la influencia de las muchachas del servicio en todos nosotros. Todos nosotros somos producto de la clase media, que mientras el papá y la mamá trabajaban, en mi caso en un banco cafetero. No me digas que te enamoraste de una niña del servicio. No, hice el intento, pero no tanto de enamorar, sino de ver que se sentía piel a piel. No, yo creo que las grandes formadoras de la generación de nosotros fue la muchacha del servicio, en muchos sentidos. ¿Cómo se llamaba la de tu casa? Yo ya ni me acuerdo. Había una que llamaba Hilda, otra que llamaba Marina, pero ellas no se dejaban. Ellas no se dejaban porque estaban... Entonces mi mamá, cuando empezó a ver que ya estábamos con bigotico y que ya estábamos como mirando de forma distinta a las mujeres, empezó a conseguir señoras de 55 y 60 años. O más adultos. Sí, entonces no había pues mayor peligro. Pero esas muchachas fueron muy influyentes en la cultura popular. Porque nosotros llegábamos de la escuela, la mamá trabajaba en el colegio, el papá trabajaba en el banco y nosotros estábamos toda la tarde con ellas. ¿Haciendo qué? Oyendo radio, porque no había televisiones. ¿Qué radio escuchabas en ese entonces? Radio Éxitos, Radio Ritmos, La Voz del Cine y unos programas de Caracol donde ponían unos brujos encantadores, el profesor Oscardi, Regina Once, y por la tarde las novelas de Calimán y Arandú. Eso era una maravilla. O sea, historias. En esas historias de los brujos, el profesor Oscardi, todas llamaban que fueron engañadas por el novio. Entonces todas terminaban en embarazo a los 15 años y el novio, por supuesto, nunca respondía. Entonces él le decía cómo solucionar el problema. Y el profesor Oscardi leía el aura. Entonces le hacía magia y lo citaba al consultorio para cobrarles, pues, porque es un programa de brujos. Pero entonces yo me crié con esa cultura. Son las 9:31 a.m. Estamos hablando con Emilio Alberto Restrepo Baena. Viene a contarnos cuentos, a contarnos de su arte. Es médico, pero creemos que le apasiona más las historias bien contadas. ¿Cómo la ve, pues, María? Ay. ¿En qué mundo estabas? En otro mundo, no es de los niños de 12 de ahora, pero en otro mundo. Óigame, pues, Emilio. Y entonces usted ya estaba en la universidad, ¿sí o no? ¿Cómo llamó su primera novia? María Teresa, del barrio también, barrio. De la vuelta de la casa. Cierto que Belén, igual que Manrique, vamos a atrever a mencionar algunos barrios. Belén, Manrique, tal vez la América son mundos apartes. Eran muy pueblerinos porque tenían ¿Era un pueblito? Tenía una congregación que era un parque muy importante
que congregaba a la gente, o sea, la misa, las heladerías, las sillas del centro de la plaza eran sitios de conversación. Entonces en Belén nos congregábamos en varias partes, en la unidad deportiva de Belén, que todavía está. Sí. Allá hacíamos deporte, íbamos a natación, jugábamos fútbol, todo eso. También el Parque Belén congregaba. Entonces Belén era muy parroquial, era muy barrial. Había grupos juveniles, había todo ese tipo de cosas que convocan a los muchachos. Entonces nosotros estábamos como muy integrados. Entonces Belén fue muy influyente y no todo lo tenía en Belén. Teníamos teatro, teníamos deportes, teníamos transporte para ir al centro. Por ejemplo, cuando se nos acabó el Mariscal, el Teatro Mariscal, que nosotros íbamos casi diario, eso fue una tragedia. Quedamos viudos de cine. Yo quedé como un adicto buscando la dosis. Buscando la ¿Y dosis. dónde la encontraste? Busqué por todo Medellín, iba a los teatros de la América, que estaba el Tropicana, el Rivoli, la América, el Capri, el Odeón, el Santander. Que eran en toda la rotonda. En toda la rotonda de 80 con San Juan estaba el Odeón 80 y el Capri. Más para abajo estaba el Rivoli y el Tropicana y el América. Pero más para arriba estaba otro Metropulgas peor que el Mariscal, que era el Teatro Santander. Santander. Pero el problema del Santander es que había mucho degenerado. Mucho pervertido, pues, que acordaba a los pelados. Y esos teatros se trasladaron al centro. Se murieron se acabaron. de inanición, sí. Los multiplex de los centros comerciales acabaron con esos grandísimos teatros que no sé si a ustedes les tocó, que eran teatros para 1000 personas. Eso se convirtió en pequeños multiplex. Nosotros nos íbamos para Manrique. Para 1000 personas. Sí, eran teatros y traían artistas y todo, traían orquestas. Es que el Teatro Mariscal ocupaba media manzana en Belén. Como el Lido, que todavía es gigante, como el Odeón del ¿Dónde centro. queda el Lido? El Lido queda en el Parque Bolívar. El Parque Bolívar, diagonal a la iglesia metropolitana, la capilla metropolitana, a la catedral metropolitana. Entonces nosotros íbamos a buscar a los barrios, nosotros fuimos a Aranjuez, al Teatro Aranjuez y al Teatro Berlín. Yo iba a los del centro, pero esos eran muy peligrosos, el Granada, el Kemper, el Luz, el Diana. Mucho degenerado, mucho cacorrongo que llama uno. Gente que buscaba los pelados y olía la carne fresca. Decía, uy, carne fresca de barrio. Ay, no. Y eso se volvían como perros husmeantes. Y mientras tanto cursabas tus estudios de medicina, primero médico general. Sí, uno estudia medicina general. Yo estudié desde el 81 al 88. Pero el bachillerato pues, fue también muy activo. El bachillerato fue la época en que uno abrió los sentidos al mundo del arte, de la literatura, del cine ya de más calidad, de las grandes lecturas, y fue donde conocimos esta semana que murió el maestro Vargas Llosa. Sí. El maestro Vargas Llosa lo leímos en bachillerato por la indicación de un profesor muy influyente para nosotros, que nos puso a leer Pantaleón y las visitadoras y La ciudad y los perros. En esa época eso era un encanto, porque La ciudad y los perros era muy serio, porque era el acoso de un cadete en una escuela militar, pero Pantaleón y las visitadoras era una risa, porque era todo lo contrario. No era denunciar el estamento militar, sino burlarse de él. Entonces Vargas Llosa nos enseñó que uno se podía reír de los militares en sus narices. ¿Te tocaron en conciencia los gobiernos de quién? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Pues en conciencia desde Pastrana, porque yo me acuerdo cuando nos mandaron a acostar. De Misael Pastrana Borrero, 1970-1974. Y el que era presidente era Carlos Lleras Restrepo, que nosotros, jugando como siempre, el presidente instauró el toque de queda cuando se robaron las elecciones del 19 de abril del 70. Él mandó a la gente a acostar, y yo también era gente, me mandó a acostarnos, nos hizo encerrar. Entonces llegó Pastrana, después llegó López Miquelsen, que me tocó la silbatina en el estadio, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo era feliz silbando y mi mamá, por supuesto, me pegó el pellizcón, porque estaba siendo peligrosamente comunista para la época. ¿Hincha de quién? Del Nacional en el barrio, éramos de Nacional. Okay. Pero después me sacaron el chip, ya no me importa. Ya no me importa para nada. Ayer vi un partido y me importó un carajo. Luego de Misael, ¿quién? Alfonso López Miquelsen hasta el 78, después Julio César Turbay Ayala, después Belisario Betancur. ¿De Betancur quién? De Betancur. De bajar, tenían su corrupción, tenían toda su montaje de derecha
para chuparse la teta del Estado, pero la clase media salía adelante y luchaba. ¿En qué momento empezás a escribir? ¿En qué momento decís, bueno, ya soy médico, ginecobstetra, tengo estas y estas otras especializaciones, pero mi vibra es escribir? Yo estaba escribiendo desde siempre, pero yo estaba equivocado pensando que la potencia que tenía la narración oral de la que me emberraca. Ah, bueno, listo. Entonces llegaron y cuando me quedé en la calle, porque nos expropiaron en una triquiñuela de tipo económico y financiero que fue maravillosamente perversa. De hecho, hice un libro entero sobre ese negocio que se llama Y nos robaron la clínica, que yo creo que es el libro más vendido que yo tengo. Sí. Y nos robaron la clínica. Entonces, cuando dije, tengo 30 y punta de años, he trabajado toda la vida, casi que soy rico 2 veces, pero estoy en la ruina. ¿Para dónde, hijo de pucha, escojo? Entonces dije, pero la solución no es trabajar, porque he gastado mi vida trabajando, no he visto crecer a mi hijo y estoy más pobre que cuando empecé. No, esto no es lo que me gusta a mí. Entonces empecé a dejar de trabajar tanto y empecé a estudiar. Lo primero que me pasó fue una cosa simpática porque me invitaron a Radio Bolivariana hace 30 años Sí. a hablar de Alfred Hitchcock. Y llegué yo posando de experto allá. Pontifiqué, dije de todo. Y cuando salgo yo y cojo el carro me di cuenta en un semáforo que me cogió como cansado, muy acalorado y me dio una mala noticia. Me di cuenta que yo era un farsante porque me pongo de experto, poso de experto y yo no me había visto sino 13 películas de Alfred Hitchcock. Y él tiene 48, entonces y fuera de las series de televisión que son extraordinarias. Entonces yo dije, entonces, ¿cuándo voy a estudiar a Hitchcock? Si trabajar es malo para el espíritu, trabajar es malo para el cuerpo, trabajar es malo para la mente. Por eso pagan, ¿no? Es una cosa perversa, eso se vuelve un trabajo adicto y se vuelve bobo, y se vuelve ruin y se vuelve mezquino. Entonces yo dejé de trabajar, me dediqué medio tiempo a trabajar y me dediqué medio tiempo a estudiar. Entonces ahí empecé, en la época que yo le dije, ahorita empecé yo a hacer una búsqueda personal. Estamos hablando de qué década. En el 2002, cuando tuve los problemas económicos. Ya. A mí se me juntó una tormenta perfecta porque me amenazaron de muerte, me demandaron, nos quebraron porque los 2 negocios que tenía la familia, el de la clínica y uno de leches, nos quebramos. Entonces yo me quedé en la calle y eso me sirvió para reinventarme, porque yo dije, tengo que hacer algo con mi vida. Entonces me dediqué a estudiar, yo ya era especialista, estaba muy entrenado, entonces dije, no puedo perder esto, pero voy a trabajar nada más medio tiempo. Y empecé a notar que me fue el doble de mejor. ¿Por qué? Porque estaba despierto, estaba relajado, estaba tranquilo y con los sentidos abiertísimos. Tenía las pupilas abiertas y las parabólicas prendidas. Entonces ya me metí en el negocio de propiedad raíz, me metí en la literatura y empecé a sacar un libro por año, me empecé a ganar concursos literarios. ¿Desde qué año? ¿Desde el 2000? En el 2002 empecé yo con el rollo literario, aunque yo en el 91 me iba a ganar un concurso de poesía en la Universidad de Antioquia, con un libro que se llama Textos para pervertir a la juventud. Pero entre el 91 y el 2000 me dediqué, lo que yo le estoy diciendo, a la trabajoadicción, que es una adicción como cualquiera, hasta peor que el bazuco. Ella me pregunta a mí que yo por qué trabajo tanto. No se puede trabajar tanto, no se puede Ay, trabajar no, tanto. este hombre nunca descansa. No le digo que estaba indignado porque tuvo que descansar jueves y viernes. Yo también era así y descubrí que estaba muy equivocado, yo, en mi enfoque de vida, yo. Sí. Entonces yo descubrí que estaba equivocado y cuando a la fuerza de una hipertensión, de una amenaza de muerte, de unos días a juzgados, de días a la fiscalía y de quiebra económica, de no saber qué voy a hacer mañana, cambié mi vida. Estoy hablando ya como esos alcohólicos anónimos, pero eso me pasó, me tocó reinventarme y empecé a ser mejor médico porque ya no tenía afán de dinero, estaba mirando a cada uno de mis pacientes como un corpus importante. Un humano. Como no, con un compromiso total y sin afanes. Y empecé a ver los valores que tenía el verdadero cine. Entonces empecé a estudiar cine en forma.
Entonces me vi todas las películas de Stanley Kubrick y empecé a leer textos. Lo mismo con Scorsese, lo mismo con Woody Allen, lo mismo con los grandes directores. Método. Una película no comercial para recomendar y una muy comercial que recomendás. Yo recomiendo, le voy a recomendar de una vez un 2 en 1. A ver. La trilogía del Padrino sí. Es comercial, pero se volvió obra de arte. Totalmente. Entonces la recomiendo como que cumple los dos criterios. Una película que fue hecha con criterios comerciales con la más altísima calidad de inteligencia y recursos técnicos. Lo mismo las de Scorsese, 2 de ellas, Buenos Muchachos y Toro Salvaje. Eso es una cosa abrumadora. Puedo definir que eres tu director favorito. Scorsese, es posible que sea uno de los directores favoritos, pero es por épocas me he metido unas enloquecidas con Woody Allen, que ese man es pero es que eso ya es otro cuento. Ese es imparable, también es cinearte con criterios comerciales, aunque no es muy comercial, pero ha tenido grandísimos éxitos. 9:44, hablando con Emilio nos encontramos bastantes sorpresas. Nos vamos a escuchar a Ana y Jaime y ya venimos a hablar de su obra literaria. Estás escuchando El Parche en Real. También te invitamos a verla en realfm.com.co y saludamos a nuestros oyentes a través de 101.5 FM. Estamos en vivo. Gustavo dice, vamos a ver qué dice Gustavo, hombre, a propósito que nos está por aquí saludando. A ver, Gus, háblalo. Real 101.5. Ahí manejando, pero ocupadito, pero escuchando Real 101.5. Dirección Sabaneta. Dice Gustavo, segunda historia del médico, le pongo 60 años. Sí, le pegó. Qué buen observador, yo tengo 60 añitos. Dice, me acuerdo que yo desde Campo Amor, Guayabal hasta el Parque Belén iba a cambiar la revista del Santo Calimán. Exactamente. Guadalupe, Teatro en México. Guadalupe, Teatro en México. ¿Cuál era ese, Gustavo? El Teatro Guadalupe y el Teatro México. El teatro, eso eran de pornografía. El Cine de México, había 3 teatros de pornografía. Espérate un momentico, le hago bullying a Gustavo. Lo está delatando. Amigo Gustavo, usted no había contado esa parte de su vida. Y entonces, Doc. Había 3 o 4 teatros de pornografía que por supuesto todos fuimos. El Guadalupe, el Sinfonía, el Cine México, que antes llamaba el Diana. Se volvió Teatro X. Y el Dorado en Envigado. Era una maravilla porque allá lo dejaban entrar a uno sin cédula, pues unos peladitos. Yo me pintaba hasta bigote y no me creía nadie, pero me dejan entrar. Oye, pero como era un teatro donde ponían pornografía. Es que ahora lo ven en video. ¿Todavía? El Sinfonía todavía está. Donde ponen pornografía. ¿En el centro? Busca el Sinfonía, busca el Sinfonía. Y entonces uno va y es un montón de gente viendo porno juntas. No, la gente entra con sombrero, con gafas oscuras y con un gabán. Pero ya tengo plan para el fin de semana. ¿Qué? Ir a ver porno. Oiga esta. Niña, por Dios. Perdón, yo meto ahí la cuchara. Alguna vez hice un trabajo periodístico, yo soy periodista, alguna vez hice una investigación de ¿Cuál es teatros. tu nombre? Preséntate, por favor. Bueno, yo soy Andrés Bedoya, aquí amigo de Emilio, compañero de la maestría en literatura, yo soy periodista. Entonces les contaba, alguna vez hice una investigación sobre esos teatros de pornografía que todavía existen en el centro. Solo show. Y funcionan igual, o sea, es como una función. Las mujeres entran gratis, los hombres pagan, en ese momento eran 8,000 pesos. Entras, te sentás como si fuera el cine de un centro comercial y la única diferencia es que están dando una película constante. Siempre están pasando una película, termina una, empieza otra y obviamente pues la gente va a darse amor, para decirlo en palabras que se las palabras más castas. Y tan charros. Solos o a veces se encuentran pues 2, 3 en zonas como las partes de atrás del teatro se dan pues como para que tengan relaciones, pero funciona normal, es un espectáculo común y no hay morbo, no hay señalamiento, hay cartelera con las películas, la programación es una cosa totalmente normal. Medellín ha tenido una historia grande con esos teatros de pornografía, sobre todo en el centro, por lo menos yo conocí más que todo en el centro. Oiga pues Emilio, llegamos a la obra literaria, empezaste a tenés tus escritos personales, tenés como tus reflexiones en cuadernos, qué sé yo, en bitácoras o en diarios. ¿Y en qué momento decidís, yo voy a sacar esto, lo voy a publicar, lo voy a volver comercial, que todo el mundo lo conozca? Y ahorita me contabas algo muy especial, que desde la inspiración no funciona tanto como ver las situaciones y transformarlas para poderlas contar. En mi caso es así, porque yo no invento nada. Dime, ¿el primer libro cuál fue? ¿El título? El primer libro, Textos para pervertir a la juventud, que fue una recopilación de poesía humorística con la que me gané un concurso en la de Antioquia y eso funcionó muy bien, porque estaban de moda el Festival de Poesía en Medellín.
Entonces uno iba a las universidades y uno iba a los parques y la gente sacaba candelitas por la noche y eso era pues una locura. Pero a medida que empecé a estudiar literatura, descubrí que eran poemas de una calidad muy cuestionable. Dime un párrafo cortico eso que recordés. No, eso hay que leerlo, son Ok, poemas. no lo trajo. No, pero se Pasó, puede leer, amigo. se puede leer en el blog mío, Textos para pervertir a la juventud de Emilio Restrepo. Yo, como me lo piratearon el libro, los estudiantes son lo más pirata que hay, me lo piratearon, entonces yo no peleé con eso y lo monté de una vez al blog. Ahí está. Decir los estudiantes, ¿estabas dando o diste clases en dónde? Toda la vida he sido profesor. Fui profesor en la de Antioquia, fui profesor en el CES, toda la vida, pero de medicina, pues, de medicina. Sí. Y he tenido alumnos en los talleres literarios, donde he sido estudiante y también alumno. Entonces, y también profesor, pues, profesor asociado. Entonces, Textos para pervertir a la juventud fue un librito que se vendió mucho. Salieron 2 ediciones, pero a medida que empecé a ganar conocimiento, empecé a tener respeto por la poesía. Entonces cada vez la hacía menos y ya no me siento casi que capaz de hacer poesía. Vea, me encontré aquí uno. Son corticos, sonrisa. ¿Cuál va a leer? Sonrisa. Ay, soy María Alejandra. Cuando veo tus preciosos dientes, entre esos labios carnosos y sensuales, y tu lengua se proyecta majestuosa como vigía, ama y señora de tu carcajada sonora, pues ese lo escribieron a usted, amiga. Ese va para usted. Lo voy a dejar ahí, para que usted lo lea completo. Termina, que bueno. hay que terminarlo. Y tus ojos se encharcan previendo la tormenta de emoción, y tu respiración entrecortada y tu jadeo incontrolable configuran un cuadro muy parecido a la felicidad. Me pregunto, ¿por qué no guardarás para ti esa estúpida sonrisa? Todos son en esa tónica festiva, juguetona. Pero muy lindo. No tan Te lo lindo, dedico, amiga. no tan lindo, pero tan ya le tengo lindo, más pero respeto, lindo. no me atrevo a hacer nueva poesía. Pero descubrí cuando me metí a los talleres literarios que lo que yo contaba desde la oralidad se podía plasmar de manera más o menos eficaz en lo escrito a través de las herramientas literarias que da un taller. Hay que tener herramientas gramaticales, herramientas ortográficas, herramientas de diseño del texto, que a uno lo aprende. Yo no las tenía, por eso mis historias eran buenas desde el oral, pero malas desde lo escrito. Entonces yo aprendí a escribir y con el primer libro que escribí quedé finalista en un concurso internacional de novela, que era Los Círculos Perpetuos. Entonces eso me estalló en la cara porque yo terminé la novela de un momento a otro y quedé finalista del libro, del concurso, Los Círculos Perpetuos. Y me invitaron a Bogotá a la Feria del Libro. Y me sentaron con Gardiazabal, me sentaron con Enrique Serrano, con una gente muy importante a hablar de eso. Entonces me motivaron mucho. Saqué el segundo libro, la segunda novela, bajo la dirección de mi profe Mario Escobar, y me gané la beca del municipio en novela, El Pabellón de la Mandrágora. Y esos 2 libros reventaron en los colegios de manera muy importante. Ahorita, dile. No, que yo tengo una duda que veo que acá tiene algo que se llama morir de amor. Y pues haciendo la analogía de que eres doctor. Y acá a la final dice que los médicos confirmaron el infarto. Uno se puede morir de amor. Leas el cuento, léaselo, dura 3 rengloncitos. Ahí dice, al contrario de lo que pudiera pensarse luego de un simple y superficial análisis, ese terrible dolor que él sintió en su pecho cuando ella decidió marcharse de su lado era algo más que una simple desazón propia de los poemas cursis y las novelas rosa. Los médicos confirmaron el infarto. Mi mamá se murió de amor, literalmente morir de amor. Y puede pasar. Una de las canciones favoritas de nuestro invitado. Vea, cuando una conversación es buena se va rápida. Ahorita me gusta este tema de los cuentos para niños. ¿Es así? Sí. ¿Cómo funciona? Funciona, yo había escrito a los 14 años una historia sobre el cuello de las jirafas. Sí. Y se me olvidó. La dejé dormir porque participé en ese concurso del Círculo de Lectores y quedé de último. Entonces no le paré bolas a eso. Cuando ya hace 15 años, ya muy adulto, volvieron a convocar cuento infantil ilustrado. Entonces mandé una propuesta con unas ilustraciones y con el cuento y me gané el concurso en Uranito en Argentina. Pero me mandaron decir, le compramos el texto, pero las ilustraciones no, porque no encajan con nuestro estilo en el editorial. Nosotros tenemos nuestra dibujante, entonces le montaron una dibujante, le montaron eso y a mí me funcionó muy bien porque tuve la suerte de que la editorial lo metiera
al programa de lectura del ministerio de Argentina. Entonces lo metieron al programa de lectura de Argentina, de Chile, de Uruguay, y todos los niños de primaria leyeron ese libro. Entonces me fue muy bien, se vendieron cualquier cantidad. Desde el 2013 hasta el 2020 me liquidaban las regalías hasta que llegó pandemia y la editorial se quebró. Y entonces, Me quedé con las ganas de seguir contando en la misma línea de cómo le creció el cuello a los elefantes. Entonces me inventé otro, de cómo se le formó la trompa a los elefantes. Y me inventé otro, de cómo se le formó la caparazón a las tortugas. Y una primita mía, que yo atendí el parto de ella, que le había gustado cuando estaba chiquita el cuento de las jirafas, una vez hablando, ve, no ha vuelto a escribir de muñequitos. Le dije, yo sí tengo dos, oíste, vos que sos tan buena dibujante, ¿por qué no te sentás y me haces los dibujos? Y se sentó, me hizo los dibujos y nos ganamos la convocatoria de la gobernación el año pasado y nos publicaron un libro hermoso. ¿Usted lo conoce? sí, y tuvimos la oportunidad de verlo también. El de las jirafas, el de las tortugas y el de los elefantes, una bacanería. Entonces ganamos un premio, salió un libro precioso, bilingüe, español-inglés, de esos que son cara y cruz, que por un lado son las tortuguitas y por otro lado son los elefantes, y ese libro se ha vendido mucho en estos 2 meses. ¿Dónde te encuentran en redes sociales, Emilio? ¿Cómo te encuentran para los que se han disfrutado de esta conversación esta mañana? Me encuentran en Instagram, Emilio Alberto Restrepo. Sí. Me encuentran en Twitter o X como Emilio A. Restrepo. Y me encuentran en Facebook como Emilio Alberto Restrepo. Ahí está el cabezón, se reconoce de uno. Y el correo, y en el blog emiliorestrepo.blogspot. Ahí llevo 20 años votando corriente. Entonces ahí hay mucho texto, hay mucho cuento, hay novelas. Todas esas novelas que me piratearon. A mí me han pirateado 3 libros. Me piratearon Los Íconos Perpetuos, me piratearon El Pabellón de la Mandrágora y me piratearon textos para pervertir a la juventud. Yo no peleo con mis buenos amigos los piratas. Yo amo los filibusteros. Entonces, ¿qué hice yo? Las monté en el blog. ¿Quieren leerla? Léanla gratis. Dígame 5 palabras que se le ocurran a usted antiguas que ya no se usen, antioqueñas. Antioqueñas. O colombianas, pues. Me gusta mucho conmiseración. ¿Qué significa? Tener pesar de. Otra. Afugia. ¿Qué significa? Pasar trabajos. Está viviendo unas afugias. Sí. Pasar trabajos. Me encanta esa cosa porque es muy bonita, muy diciente. Otra. Vergajo. ¿Qué es eso? Pendejo idiota. O sea, usted es un vergajo. Yo le puedo ir allá vergaja. ¿Sí? Ay, ves de vergajo. Otra. Me gusta mucho un insulto del barrio, que es malpajorro. ¿Mal qué? Malpajorro. ¿Y eso qué significa? Me encanta, es la combinación de malpa con pajín con cacao. Entonces queda uno más bien insultado, porque si a usted le dicen que ahorita va a llegar a decirle así a mi hermanita. Dígale malpajorro a una persona y queda más bien insultado que cualquiera. Es mal, pa, ya, entendí. Vamos por la cuarta, la quinta. A mí me gusta mucho la que utilizan los trapitos de que le cuidan los carros en la calle a uno. Enderezcanlo. Enderezcanlo. Eso es lo mejor que hay. Yo ya me pegó. O sea, enderezcanlo. Esas son palabras que se usan en Antioquia que son distorsiones de la verdadera palabra. Entonces me ha llamado mucho la atención porque es muy sabia. Me gusta mucho lo que utilizaba un mayordomo, que era el alquilino, no el inquilino, sino el alquilino, porque es el que alquila. Está en lógica, es completamente lógica, pero no existe. La palabra real es inquilino, pero él no tiene el conocimiento para saber que el que alquila es inquilino, no, es el que alquila es alquilino. Emilio, ¿tu obra dónde se encuentra? Se encuentra en Bolivariana, tengo 6 libros. Sí. Tengo en la librería Grámata están muchos de mis libros. Grámata me ha apoyado mucho. Grámata en el Estadio y Grámata en Laureles. En la librería Nacional se consiguen 6 o 7 libros. En la librería Norma y en Buscalibre se consiguen 6 o 7 libros. Sobre todo de mi personaje Joaquín Tornado, que es el detective que yo tengo en 7 libros y va a salir el 8º ahorita. Sale ahorita dentro de un mes en Bolivariana. Entonces es el personaje que yo más he desarrollado, porque ya lo tengo en un guión cinematográfico de largometraje, lo tengo en una serie propuestas, todavía no ha salido pues como... ¿Cómo se llama el detective? Joaquín Tornado. ¿Y qué hace ese detective? Descubre crímenes en Sabaneta, lo tengo actuando hasta en Sabaneta. ¿Es en serio? Sí, claro, hay uno que se llama el expediente Monaguillo. El expediente Monaguillo era un médico que provocaba abortos, el que le dije ahorita, provocaba abortos. Y cuando ya no tuvo dónde provocarlos porque era médico general y en esa época perseguían mucho a los abortadores, entonces descubrió un sistema y era que se venía para los moteles de allá a la vuelta. Se venía para los moteles
y allá le ponían anestesia a las chicas y ya les provocaba el aborto con la cureta, porque en esa época no existía la droguita que provoca abortos que hoy en día tenemos tan fáciles. Dios fácil. mío santo. Entonces en una de esas provocaba, entonces él citaba a la chica, se iba con ella para el motel, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar, se le murió una muchacha en el motel. Como él trabajaba allí cerquita, también aquí en la zona, vino y le pidió a un compañero que le debía un favor muy importante, que le recibiera a la muchacha y que le hiciera pasar como si hubiera sufrido un infarto. Y eso fue una tragedia familiar, una muchacha de 25 años que se infarta. Y la mamá estaba loca de dolor, pero los hermanos que estaban en Venezuela no se la tragaron. Y dijeron, pero mi hermana como estaba bien aliviada, no fumaba, no era gorda, no tenía nada. factores de riesgo, como se infarta. Y empezaron y fueron a buscar la historia y se encontraron con que en el hospital los maltrataron, como encubriendo algo. Y entonces ya se fue con una inspectora para allá, una inspectora de esas matamachos, de esas bravas, de esas así, que le gusta la castración como método definitivo para todo el que sea hombre. Y llegó allá y se enfrentó y me entregan esta historia o les hago O me aquí un los llevo allanamiento. por delante. Les hago un allanamiento y descubrieron que la enfermera había anotado en la historia que la muchacha tenía una hemorragia muy fuerte vaginal. Entonces la fiscal dijo, la inspectora dijo, pero ¿qué tiene que ver una hemorragia vaginal con un infarto que supuestamente le dio? Y ordenó una exhumación, exhumar el cadáver. Al exhumar el cadáver descubrieron que tenía el útero perforado. Y una hemorragia interna porque al meterle la cureta le rompió el útero y siguió hacia la ilíaca, que es una Y arteria. usted como médico sabe todos esos términos. Sí, pero ya lo estoy enseñando para que usted también lo sepa. Y Y entonces la señora se murió y empieza la investigación. Entonces mi detective Joaquín Tornado hace la investigación de ese caso. Eso es aquí a la vuelta, eso es aquí mismo. Aquí en el sector. Se llama El Expediente Monaguillo, se la recomiendo, está en Bolivariana y está en Grámata. Se consigue y es impresionante esa novela. A mí me impresiona todavía cuando la leo. Emilio, gracias por visitarnos esta mañana. Vea, se nos fue el tiempo rápido. Dime, Una Andrés. última pregunta, Emilio. ¿Has escrito de medicina, novela policial, de fútbol? También has escrito que De fútbol nos tengo apasiona a varios libros, nosotros. Cuento infantil, cuento normal, relato. ¿Qué estás trabajando en este momento? ¿Qué obras se vienen a futuro? Mostrando que sos un autor tan dinámico, tan versátil, con tantos estilos. Ya me dediqué, estaba demasiado conformista y estaba demasiado complaciente, haciendo textos que le gustaran a todo mundo. Descubrí que una literatura muy interesante es la literatura que incomoda, la literatura que lo pone maluco a uno. Entonces voy a sacar un libro que se llama Placeres Culposos, donde tengo varias historias que son incómodas. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, con mongolismo, asesino en serie. Ay, Sagrado Rostro. Sí. Déjelo ahí un poquito para el misterio. Sí, Ese sí. viene en camino, ¿no? Viene en camino, sale en este próximo mes porque una editorial, eso fue muy interesante porque una editorial descubrió que otra editorial de unas damas muy prestantes y muy bien pensantes me lo rechazaron, que porque era un tema un tanto agreste y porque era un tema un tanto fuerte para la conciencia pública. Entonces a este editor le llamó mucho la atención y me dijo, oíste, te lo rechazaron por eso, yo ya lo quiero leer. Y fue y lo leyó y dijo, no, ve este libro que yo estoy buscando y me lo van a publicar. Quedé más contento que un diablo porque entonces hay un escritor que tortura a un editor, lo encierra en el patio de una casa y lo tortura. Estoy hablando de temas incómodos. No quiero ser complaciente en este libro. Quiero traer al lector a un plano donde se ponga incómodo y se sacuda. Entonces un editor torturado por un escritor, un niño con síndrome de Down, asesino en serie. Sagrado Rostro. Sí, un colombiano que trae droga de Estados Unidos a Colombia. Trae droga de Estados Unidos a ¿Al Colombia. son de qué? Se equivocó. No, lea el libro. Bueno, Lea el libro. Emilio, muchas gracias por visitarnos en este parche de la mañana. Puertas abiertas siempre para cuando tengas lanzamiento o querrás venir a contarnos un cuento, Muchas a contarnos gracias, una muchachos. historia. Listo, nos entendemos hablando. Cuando quiera hablamos.